Hola, somos Erola y Noelia, estudiantes de Bellas Artes, y en este podcast vamos a hacer un análisis crítico del cortometraje Maya Deren Singh, dirigido por Barbara Hammer en 2011. A lo largo del podcast vamos a contextualizar la película, hablar tanto de Maya Deren como de Barbara Hammer, analizando la obra desde un punto de vista crítico y al final compartir nuestras opiniones personales como estudiantes. Hoy en este podcast vamos a hablar de Maya Deren Singh, un cortometraje experimental dirigido por Barbara Hammer en 2011. Es una obra de aproximadamente 30 minutos que, más que funcionar como una biografía convencional, se plantea como una meditación audiovisual sobre la vida, los espacios creativos y el legado de Maya Deren, una figura central en el cine experimental estadounidense de los años 40, considerada por muchos como la madre del cine experimental americano. Así es, la película parte de un elemento muy concreto y aparentemente cotidiano, un lavabo que perteneció a Maya Deren y que Barbara Hammer encuentra en los archivos de Anthology Film Archives. A partir de ahí, ese objeto se convierte en el eje conceptual de toda la obra y en un símbolo desde el que se reflexiona sobre la memoria, la ausencia y la persistencia de la presencia de Deren después de su muerte. Además, Hammer recorre y filma las casas en las que Maya Deren vivió y trabajó, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, que son espacios donde creó muchas de sus obras más influyentes. A través de proyecciones de luz, imágenes y fragmentos de archivos sobre las superficies del lavabo y las paredes de esas casas, la película rehace esos espacios físicos como registros de tiempos pasados, mezclando lo vivido con lo imaginado. La narrativa no es en absoluto lineal, ya que el tiempo y el espacio se colapsan constantemente. La película intercala proyecciones evocativas que sugieren escenas pasadas, casi como recuerdos fantasmales, interpretaciones performáticas, con una actriz que encarna a Deren a través de gestos y recitaciones basadas en sus textos y cartas, y también voces de contemporáneos, amigos y estudiosos como Judith Malina, Carolee Seaman o Ross Liebman, que reflexionan sobre ella, su obra y su influencia. En este sentido, la película no se limita solo a recordar hechos biográficos, sino que se convierte en una reflexión sobre la percepción, la memoria y la relación entre el cuerpo, la arquitectura y el cine. Hammer investiga cómo los espacios íntimos pueden funcionar como prótesis de la memoria creativa y cómo los objetos y las voces pueden seguir hablando, entre comillas, incluso después de la desaparición física. Para entender la película también es importante contextualizar a su autora. Barbara Hammer fue una cineasta, artista visual y activista feminista estadounidense, reconocida como una de las pioneras del cine experimental, queer y del cine lésbico en Estados Unidos. Nació en 1939 en Hollywood y aunque al principio siguió un camino de vida más convencional, a finales de los años 60 rompió con ese modelo. Se asumió públicamente como lesbiana y decidió dedicarse plenamente al arte. También estudió literatura en la UCLA o UCLA y más tarde en el cine de la Universidad Estatal de San Francisco, donde comenzó a experimentar con el lenguaje fílmico. Desde principios de los años 70 realizó más de 80 películas caracterizadas por el uso radical del montaje, la materialidad del celuloide, el cuerpo, la sexualidad y la autobiografía. Películas como Dike Tactics o Super Dike fueron fundamentales para visibilizar el deseo lésbico desde una perspectiva celebratoria y política, algo prácticamente inexistente en el cine de esa época. Con el paso del tiempo, su obra evoluciona hacia el cine ensayo y el documental experimental, abordando la historia borrada de mujeres y personas queer, como ocurre en Nitrate Kisses, Tender Fictions y finalmente Maya Deren Singh. Por otro lado, Maya Deren fue una cineasta, teórica, poeta y coreógrafa nacida en 1917, considerada una de las figuras fundacionales del cine experimental en Estados Unidos. Emigró de niña desde Kiev a Estados Unidos y su formación en literatura, periodismo y ciencias políticas influyó profundamente en su concepción del cine como un arte poético y filosófico. En los años 40 comenzó a realizar cine de manera independiente. Su obra más influyente, Meshes of the Afternoon, revolucionó el lenguaje cinematográfico al explorar el sueño, la subjetividad y el tiempo mediante una narrativa no lineal. Otras obras como Atlan, A Study in Choreography for Camera o Ritual in Transfigured Time consolidaron su visión del cine como experiencia corporal y ritual.
Además, Deren escribió textos teóricos fundamentales y realizó investigaciones sobre rituales del vudú haitiano, integrando movimiento, cuerpo y espiritualidad en sus pensamientos artísticos. Murió en 1961 con solo 44 años, dejando un legado decisivo para las generaciones posteriores de cineastas. La relación entre Barbara Hammer y Maya Deren no fue personal, ya que nunca se conocieron, sino artística, histórica y simbólica. Hammer se vincula con Deren como heredera crítica de su legado dentro del cine experimental. Y esto es porque para Hammer, Deren representa a una mujer que reclamó autoridad artística en un campo dominado por hombres y que entendía el cine como una experiencia sensorial y encarnada. Sin embargo, la relación no es de imitación, ya que Hammer retoma los caminos que Deren abrió, pero los expande hacia territorios que ella no abordó abiertamente, como la autobiografía explícita, el deseo lésbico y la política feminista. Maya Deren Singh hace explícita esta relación, funcionando como una invocación poética más que como una biografía tradicional. Hammer se sitúa como un artista posterior que escucha, convoca y reanima a Deren desde el presente, construyendo una genealogía feminista donde antes había aislamiento. Para hablar un poco del contexto, se podría decir que es múltiple. Por un lado, remite al momento histórico en el que Deren trabajó, cuando el cine experimental comenzaba a consolidarse como una práctica autónoma frente a Hollywood en un entorno profundamente masculinizado. Por otro lado, la película se inscribe en el contexto del cine contemporáneo y del cine ensayo del siglo XXI, donde el trabajo con archivos, la memoria y la reflexión histórica se han vuelto prácticas centrales. Hammer no intenta rescatar a Deren como figura olvidada, sino replantear cómo se recuerda y cómo se transmite su legado. El énfasis en lo doméstico y en los espacios íntimos también responde a una conciencia feminista posterior, que resignifica la casa y los objetos cotidianos como lugares de producción artística y pensamiento. Entrando ya en el análisis fílmico, creemos que Maya Deren Singh se aleja deliberadamente de la biografía tradicional para proponer una reflexión crítica y poética sobre la memoria y el legado. El lavabo funciona como un archivo mínimo, un resto material que desafía las formas institucionales de conservar la historia del cine. Así es, Hammer transforma ese objeto doméstico en una superficie de inscripción de la memoria. A través de proyecciones, reflejos y superposiciones, el lavabo se convierte en un umbral entre pasado y presente, entre presencia y ausencia. La memoria no aparece como algo estable, sino como algo fragmentario y en constante activación. Y lo mismo ocurre con los espacios que Deren habitó. Las casas de Los Ángeles y Nueva York no se muestran como museos, sino como lugares atravesados por capas de tiempo. Hammer filma estos espacios como extensiones del cuerpo creativo en un diálogo con la concepción dereniana del cine como coreografía y ritual. La figura de Maya Deren aparece siempre de manera indirecta, a través de gestos, textos, voces y presencias performativas. No hay una representación mimética, sino una evocación fragmentaria que evita fijarla en una imagen definitiva. Esta conecta directamente con el rechazo de la narración clásica, tanto en Deren como en Hammer. Formalmente, la película retoma procedimientos característicos del cine de Deren, como la repetición, la circularidad y la discontinuidad espacial, pero los utiliza para pensar cómo hacer historia del cine experimental sin traicionar su carácter abierto. De este modo, la forma del film se convierte en su propio argumento. La película conecta tanto con la obra de Maya Deren como con la de Barbara Hammer. De Deren retoma el uso del espacio doméstico como territorio mental y la concepción del cine como coreografía y ritual. Y dentro de la filmografía de Hammer se inscribe claramente en su etapa de cine-ensayo y de revisión histórica, junto a obras como Nitrate Kisses o Tender Fictions, donde el archivo, el cuerpo y la memoria funcionan como herramientas políticas. El impacto de Maya Deren Singh no ha sido masivo, pero sí muy significativo dentro del cine experimental y feminista. Ha influido especialmente en la manera de abordar figuras canónicas sin convertirlas en monumentos cerrados. Más que generar imitaciones directas, las películas han dejado una huella metodológica y ética, reforzando la idea del archivo afectivo y de genealogía como red de resonancias, especialmente en prácticas artísticas feministas y queer. Yo cuando vi Maya Deren Singh sentí que la película me llevaba a mirar más a Maya Deren que a Barbara Hammer.
No intenta reconstruir su vida, sino mostrar lo imposible que es hacerlo, y los objetos y espacios vacíos me parecieron más elocuentes que cualquier otro dato biográfico. Me impactó pensar en Deren como una figura aislada y en cómo Hammer intenta construir desde el presente una genealogía feminista que en su momento no existía. Aunque la mirada de Hammer es muy evidente, no lo veo como un problema, sino como parte del planteamiento. Para mí, el valor del corto está en cómo reactiva a Deren como una figura viva y abierta, y en cómo me invita a revisitar su obra desde una sensibilidad más corporal y política. En mi opinión, lo que más me interesó de Maya Deren Singh fue su forma. Me llamó la atención cómo Barbara Hammer utiliza el cine ensayo sin una narración clara, trabajando a partir de capas, asociaciones y ritmos. El uso del lavabo como superficie de proyección me pareció muy potente, porque genera imágenes inestables y fragmentadas. Como estudiante de Bellas Artes, siento que el film dialoga más con el videoarte que con el cine tradicional. Aunque me resultó exigente y a veces hermético, valoro que obligue al espectador a una mirada activa y que demuestre que el cine puede pensar, no solo mostrar. Para cerrar y concluir, creemos que Maya Deren Singh es una obra que va más allá del homenaje biográfico y del documental tradicional, situándose entre el cine, el ensayo y el ritual. No ofrece una imagen cerrada de Maya Deren, sino una forma alternativa de relacionarse con su legado desde la fragmentación y la experiencia sensorial. La película muestra que la memoria artística no es un archivo estable, sino un proceso activo atravesado por el presente. Hammer dialoga con Deren y al mismo tiempo reflexiona sobre su propio lugar dentro de una genealogía feminista del cine experimental. Finalmente, en conjunto, el film abre un espacio de reflexión crítica que no se cierra con el visionado. Precisamente en esta apertura reside su mayor potencia estética y conceptual.